Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 34. Dice así la palabra del Señor. Y acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo, semejante a este es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, con verdad has dicho que Dios es uno y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo nuestro corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie osaba preguntarle. Recordemos el contexto de nuestro pasaje. Nuestro Señor se encuentra en la última semana de su ministerio, lo que llamamos la semana de la pasión. Ya el Señor Jesucristo está pronto a ir a la cruz. Hoy es martes. Le quedan solamente 3 días para ser entonces crucificado el viernes de Pascua. Y en este episodio el Señor Jesucristo ha estado enfrentándose con los líderes religiosos, o debería decir más bien, ha sido enfrentado, abordado por los líderes religiosos, buscando alguna cascarita, haciéndole preguntas capciosas para buscar alguna declaración en Jesús que les haga dignos de acusarlo, ya sea de blasfemia, de herejía, de subversión, para poderlo meter en la prisión. El Señor Jesucristo a todos les ha respondido con unas breves palabras, pero ha sido suficiente para, en primer lugar, silenciar a los líderes del Sanedrín. Después, para silenciar a los fariseos y a los herodianos. Después, para silenciar a los saduceos. Y ahora se aparece un escriba a hacerle la última pregunta. Ya de aquí van a aprender la lección. No pueden hacer caer a Jesús. Vamos a desarrollarlo igual que en las anteriores ocasiones, primero viendo la pregunta, luego viendo la respuesta del Señor, pero hoy se agrega una adicional, y es que hay una respuesta adicional, una réplica del escriba y luego una réplica del Señor. Lo que este pasaje nos enseña esencialmente es a amar a Dios y amar al prójimo. Ese es el tema del pasaje. Jesús aquí nos enseña que los más grandes mandamientos son amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Versículo 28. Y acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Noten que él escuchó que Jesús había hecho callar, como lo decía Lucas, a los saduceos. Él entendió que el Señor estaba respondiendo bien y se acerca a Jesús a hacerle esta pregunta. Pero antes, ¿quién es este escriba? Hermanos, un escriba, la palabra sofer del Antiguo Testamento o la palabra gramateus del Nuevo Testamento, es una persona que se dedicaba a la copia de documentos. Por supuesto, podemos hablar de escribas en muchos sentidos, es decir, el escriba del rey o el escriba de religiones paganas, que eran personas que se dedicaban a escribir, un secretario. Pero aquí tenemos a un escriba de la ley. Era una persona que se encargaba de hacer las copias de las escrituras. Recuerden, la imprenta no ha sido inventada, no existen las impresoras, sino que se hacían las copias de las escrituras a mano. Era una gente muy dedicada. Pero no solamente eso, sino que eran los doctores de la ley.
Ellos eran los encargados de interpretar el texto bíblico. De hecho, en el pasaje paralelo de Mateo, capítulo 22, versículo 34, leo la introducción a este pasaje. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, miren cómo lo llama, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo. Noten que aquí le llama intérprete de la ley. Ellos eran los doctores de la ley. Ellos eran los que sabían mucho. Ahora, con este pasaje de Mateo pudimos notar que este escriba pertenecía a los fariseos, porque normalmente los escribas, como una disciplina, una persona era el que copiaba, pero los escribas de la ley mayormente pertenecían al grupo o a la secta de los fariseos. Aquí va solo este escriba. Va a preguntarle, notamos que en el texto de Mateo nos dijo de tentarle, o sea que parece ser que no va con tan buena intención, y hace entonces la pregunta de cuál es el primer mandamiento. Hemos de entender en esa pregunta que ojo a esto, no es el número uno en una lista de mandamientos. Pues si fuera así, es claro, ¿cuál es el primer mandamiento? El número uno en la lista de los mandamientos de Dios. Por favor, no me vayan a decir amar a Dios sobre todas las cosas, porque si no, lo tengo que mandar a la misa que hay ahorita. Eso es catolicismo romano, que nos cambiaron los mandamientos y nos dijeron que el primero es... nos dijeron que el primero es amar a Dios sobre todas las cosas, para entonces pegarlo con el segundo, borrar el no te harás imágenes, quitarnos el guardar el día de reposo, ponernos a santificar las fiestas, y ahí hicieron el negociazo. No, vamos a la escritura, la que ellos también tienen. Primer mandamiento de la ley de Dios, ya lo dijo por acá un niño, una niña. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento, no tener otros dioses. Eso es fácil. Pues, ¿quién no iba a responder eso? Primer se refiere al principal mandamiento. De todos los mandamientos, ¿cuál tiene la primacía? ¿Cuál es el más importante de todos? Esa pregunta es otra cosa. No es el número uno en una lista, sino el principal de todos los mandamientos. Eso se refiere a la palabra primer que aquí se está utilizando. Ahora, como ya les decía, aquí en Marcos nosotros no vemos una mala intención en este escriba. Mateo sí nos dice que va por tentarle, lo cual nos hace preguntar, ¿y qué es lo tentativo de la pregunta? O sea, ¿cuál es la dificultad que hay? Bueno, es necesario que entendamos un poco el contexto. Los judíos habían hecho un estudio profundo del Antiguo Testamento y habían realizado una lista de todos los mandamientos que había. Ellos decían que en la ley había 613 mandamientos. 248 eran expresados de manera positiva, haz esto. 248 de manera positiva, dije ahorita. ¿Sí? De manera positiva, haz esto. Y los otros 365 de manera negativa, no hagas esto. Ellos hacían de hecho algo bien interesante. Ellos decían que los mandamientos positivos los equiparaban con los miembros del cuerpo. Decían que nosotros tenemos 248 miembros y que todo tu cuerpo debe estar dedicado a la obediencia de la ley. Yo sé que ya ustedes están ahí diciendo, pero 10 dedos, 10 de los pies, 20 cabezas. ¿De dónde sacaron 248? Pues realmente era un conteo más simbólico que anatómico. Yo me puse por ahí a buscar sus tradiciones y decían en una de las listas 4 codos. Bueno, pero yo nada más tengo como 2 codos. ¿Cuáles 4? No era anatomía, ellos no estaban siendo anatómicos al cual, ellos simplemente estaban simbólicamente, contaban 4 por el codo interno y el codo externo. Todavía me sigo preguntando si es esto de aquí, esto de acá, o esto de aquí, esto de acá. No sé. El punto es que ellos ponían 4. Simplemente menciono eso como para que entendamos que no era anatomía, era simplemente el símbolo. Y bien interesante, se los aplaudo de con todo tu cuerpo obedece la ley del Señor. Los otros 365, ¿a qué creen que lo equiparaban? ¿Qué les suena que tenga 365 al año?
los días del año, para decir todos los días de tu vida tienes que abstenerte de incumplir la ley del Señor. Ahora, en toda esa lista de 613, ¿cuál era más importante? Ahí es donde está la dificultad. Estaban los que podemos llamar los sintetizadores de la ley, que estaban buscando resumir todo eso en uno, o buscar el mayor entre todos esos, o estaban los expansores de la ley, más con un sentido legalista, haciendo énfasis en cada mínimo detalle. ¿Cuál es el principal? Lo que tenían en común ambos bandos es ¿cuál es el principal? ¿Cuál requiere una mayor urgencia en la obediencia al Señor? Entonces, ahí es donde estaría la dificultad de la pregunta. 613 mandamientos, ¿cuál es el principal? Es una cuestión bastante difícil. Veamos entonces la respuesta del Señor. Versículo 29 al 31. Vamos a leerla toda. Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo, semejante a este, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Aquí el Señor Jesucristo ha respondido la pregunta de cuál es el principal mandamiento. Y yo quiero que analicemos esta respuesta del Señor parte por parte, haciendo notar por lo menos 4 cosas, 4 enseñanzas que Jesús da aquí. En primer lugar, Jesús reconoce la primacía de estos 2 mandamientos. Al principio él dijo el primer mandamiento. Y al final termina diciendo, no hay mayor que estos. Tal vez a ti, a mí nos hubiese parecido más natural que el Señor Jesús dijera: hipócrita, si Dios mandó, se tiene que obedecer, punto. No. El Señor está reconociendo que hay mandamientos que son más importantes que otros. Pero ojo aquí, precisión. Espabilícense un poquito. No es lo mismo decir que hay mandamientos más importantes que otros a decir hay mandamientos que no importan. No es lo mismo. Toda la ley es importante. Todos los mandamientos del Señor son importantes. Pero dentro de todos esos mandamientos importantes hay unos que son más importantes. Es diferente, porque si concluimos o malentendemos que hay mandamientos que no son importantes, pues entonces los podemos desobedecer. No es que hay mandamientos importantes y no importantes, hay mandamientos importantes y más importantes. Noten las enseñanzas del Señor Jesucristo en Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis, ojo, lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Me encanta la respuesta del Señor. Yo le hubiese dicho a los escribas y fariseos: no dejen de estar colando el mosquito y la mosca, hagan lo importante. No, esa no es la enseñanza del Señor. Tienen que hacer eso. O sea, sí tienen que colar el mosquito, sí hay que ser minuciosos en la obediencia a Dios. Pero tienen que asegurarse de hacer lo más importante. No es esto o aquello, es esto y aquello. Entonces, sí hay mandamientos que son más importantes, pero no mandamientos que son sin importancia. Todos son importantes, pero hay mandamientos más importantes. Por ejemplo, venir a la iglesia o cantar. Hermano, ¿qué pasó? Que vi en la adoración, no estuviste cantando, te vi en el celular. Pastor, pero hice lo más importante, que es venir a la iglesia. Sí, es necesario hacer esto y hacer aquello. Es más importante que vengas, pero también es importante que cantes. Las dos cosas, no es esto o aquello, son las dos.
Que un mandamiento, que haya mandamientos que son más importantes que otros, hermanos, nos habla de la integridad en la obediencia a la ley. Dios no está esperando de ti que tú no seas un obediente en todo. No, Dios quiere que seas obediente en todo. No podemos pensar, no, pues yo sí evangelizo, yo sí voy a la iglesia, yo hago el devocional, pues ya me permito, hay cositas mínimas, pues igual no voy a perder la salvación por eso. No, 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 no. Obediencia en todo, particularmente en lo más importante. Esa es la primera enseñanza, que Jesús reconoce que hay mandamientos más importantes que otros mandamientos importantes. En segundo lugar, con esta respuesta, Jesús está resumiendo toda la ley en amar. Toda la obediencia a la ley se trata del amor. Piensa, 613 mandamientos, esa larga lista, y el Señor Jesucristo está diciendo todo, tanto el primer como el segundo gran mandamiento se resumen en amar. Los 613 mandamientos se pueden resumir en 10 mandamientos, ¿no? El decálogo es un resumen de la ley. Todo lo que tenga que ver con matar, entonces ahí se nos describen mandamientos como cuando construyas, haz así para que no se te caiga algo y muera el otro, que si estás utilizando tu hacha y se te salió la cabeza y le cayó en la cabeza el otro y lo mataste. Todas esas leyes están supeditadas a no matarás. Entonces, los 10 mandamientos es el resumen de los 613. Pero esos 10 mandamientos se resumen en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque los primeros 4 mandamientos, la primera tabla de la ley, tienen que ver mandamientos con Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate de guardar el día de reposo. Entonces todos esos son hacia Dios, verticales. La segunda tabla de la ley son los mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No adulterarás. No robarás. No mentirás. No codiciarás. Hay que memorizar los mandamientos. Ya lo olvidamos del estudio anterior. Todos tienen que ver con el prójimo. Cuando amo al prójimo, no lo mato, honro a padre, no lo adultero, no le codicio, etcétera, etcétera. Se resumen 2. Pero todos esos 2 se resumen en amar. Cuando amas, cumples todos los mandamientos de Dios. Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al otro ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, en esta palabra se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces los 2 mandamientos nos resumieron en una palabra. Entonces, si algún día te hacen el examen de los 10 mandamientos, di: pastor, se me olvidaron todos, pero sé que tengo que amar. Bien, pasaste. Pasaste. Amor resume toda la obediencia a la ley de Dios. Como diría San Agustín, ama y haz lo que quieras. Porque cuando tú amas, hermano, tú no le vas a hacer daño a nadie. Tú haces daño cuando no amas. Pero cuando amas, cumples toda la ley. Creo que nos viene a bien recordar qué es amar. ¿Qué es amar? Porque si estamos entendiendo que el amor es lo más importante aquí, amar a Dios, amar al prójimo, ¿qué es amar? Hermanos, memoricen la definición. Amar es la decisión de obrar en bien es la decisión de dar sacrificialmente para el bienestar del otro. Eso es amar. Cuando yo amo, sinónimo de amar, decido actuar. Amor no son las maripositas. Amor es un acto. Amar es un verbo, se conjuga, tiene una acción. Yo decido hacer algo. Yo actúo. Cuando yo amo, yo actúo. Yo hago algo. Yo no siento, yo actúo.
Hollywood siente, la Biblia actúa. Y decimos que dar sacrificialmente porque Juan 3:16, de tal manera amó, ahí está, Dios al mundo, o sea, Dios amó. ¿Y qué hizo cuando amó? Dio a su Hijo unigénito, o sea que el amor da. Pero lo dio ¿para qué? Para sacrificarse. Entonces por eso decimos dar sacrificialmente. Ahora, si yo a mi hijo, a mis hijas, le doy todo lo que me piden, porque amar es dar, ¿qué hago? Las malcrio. Así que me toca darle lo que les beneficia a ellas. Doy sacrificialmente para el beneficio del otro. Cuando yo hago eso, hermanos, yo estoy amando. Decido actuar, obrar sacrificialmente. Doy algo sacrificialmente para el beneficio del otro. Me gusta ponerlo como una cláusula, un parágrafo. Incluso si no lo siento. Incluso si no lo siento, si el otro no lo merece. Lo pongo como un parágrafo porque hay veces que, por decirlo así, nos nace amar. Se hace fácil amar. A ver, si el esposito te trajo flores, te está consintiendo, te está tratando lindo, te hizo desayunito, te lo llevó a la cama, pues a esa esposa le queda fácil amar a su marido. Obrar en bien de él, dar sacrificialmente para él, fácil, porque ese esposo es un rey. Pero si el esposo más bien ha sido gruñón, ha sido áspero, no se acordó del aniversario, allí hay que amar, aunque no lo siento. Pastor, eso es hipocresía. ¿Cómo así que tengo que hacer bien él si no lo siento? Tengo que sentirlo. Pregunta, ¿quién le encanta aquí levantarse a las 4:30 de la mañana, hacer fila, coger el bus al metro, todo ese tráfico y llegar a la empresa? ¿Quién? Nadie. Entonces tengo un montón de hipócritas porque no lo quieren hacer y lo hacen. Eso es cumplir un deber, es obedecer. Todos queremos quedarnos en la camita y hoy que estuvo frío, sí, la mañana, esa alarma cuando me sonó, créanme que no me levanté con gusto, me quería quedar ahí un ratico. Pero lo hago porque debo hacerlo. No es hipocresía, es obediencia. Yo decido sacrificialmente. Ahí está más el sacrificio. No lo quiero, pero aunque esa persona no lo merece. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Mateo capítulo 5, versículo 47. Ama a tus enemigos. Es que si solo amas a los que te aman, ¿qué dijo el Señor? Pues ¿qué recompensa tenéis? No hacen lo mismo los publicanos. Traduzcan eso, no hacen lo mismo lo peorcito que hay en el mundo. O sea, eso lo hace el mundo, eso es básico. Amar al que me ama. Fácil. Saludar a los que te saludan, a tus amigos. Eso hacen los gentiles. Ama a tu enemigo. Obra sacrificialmente por alguien que te busca el mal. Actúa en el bien de alguien que te quiera hacer daño. Eso es amor. Así que cuando no me nace es cuando más puedo demostrar que es amor. No porque la esposita que atendió bien a su esposo cuando el hombre está siendo un príncipe no lo esté amando, no. Solamente que, diría yo, se hace más fácil amar. Pero el amor es la decisión de dar sacrificialmente en bienestar del otro, aunque haya veces que no lo sientes, aunque haya veces que el otro no lo merece. Ten eso en tu mente cuando estemos hablando de amar a Dios y de manera particular cuando estemos hablando de amar al prójimo. La decisión de obrar en bien en el otro, de dar sacrificialmente para el otro. El Señor Jesucristo ya nos decía en Juan 14:15, si me amáis, sientes maripositas. Si me amáis, hay fuego. No, si me amáis, obedece, ya. El Señor no es de Hollywood. Si me amas, obedéceme. Punto. Así es como se ama a Dios. Es que yo sí amo a Dios porque yo sí voy por las naciones y yo. No. Si amas, obedeces. Eso es amar al Señor. Obediencia al Señor. Actúo. Él me manda a hacer algo. Tal vez no quiero, pero lo hago porque Él me mandó. Eso me representó una pérdida, sacrificio por mi Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Estas dos primeras enseñanzas del reconocimiento de la primacía de un mandamiento sobre otro y de que el amor resume todo,
Nos lleva entonces ahora sí puntualmente a la tercera enseñanza y atendamos a el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Jesús aquí nos enseñó que el primer mandamiento es el amor a Dios. Pero en este primer mandamiento es interesante la respuesta del Señor. No olviden, ¿cuál es el primer mandamiento? Responde Jesús en el verso 29. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cuál es el mandamiento ahí? ¿Dónde está la orden? Es raro. No parece tener lógica. ¿Cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento es que el Señor es uno. Y después sí dice, amarás. Esta mención solo la hace Marcos. Mateo en el texto paralelo no la hace. Aunque Lucas no tiene un paralelo de este, hay un texto semejante, tampoco la hace. Solamente Marcos la incluye y está citando la famosa Shema de Deuteronomio capítulo 6 de versículo 4 en adelante. Aquella Shema se llama Shema porque esa palabrita Shema es la primera que se traduce oye. Los judíos recitaban una y otra vez, ese era el credo por excelencia de los judíos: Shema Israel, Jehová Elohenu, Jehová Ejá. Una y otra vez, Shema, Shema, oye, 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 oye. Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etc. Pero entonces lo importante de la respuesta del Señor aquí es que al mencionar en primer lugar la Shema, el Señor Jesucristo nos está enseñando que no podemos amar a Dios como se nos está pidiendo aquí, a menos que en primer lugar entendamos la unicidad de Dios. Que Dios es uno es lo que nos hace poder amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Si Dios no fuera uno, no lo pudiéramos amar. Pongámoslo en sentido contrario. Si tuviéramos tres dioses, ¿a cuál amamos? Si tuviéramos el panteón romano con todo su montón de dioses, ¿a cuál amamos? Pero tenemos un solo Dios, por tanto no deberíamos estar divididos, sino amar solo a Dios. No me voy a extender en una discusión sobre la doctrina de la Trinidad, pero a mí me da gracia cuando los unisectarios, quieren atacar la doctrina de la Trinidad con este pasaje. Dicen, mira que la Biblia dice que Dios es uno. Amén. Es que yo no creo que Dios, que son tres dioses, yo creo que hay un solo Dios. Y uno ve esos debates y esos pobres hombres se gastan un montón. Que mira que Isaías dice que Él no le da su gloria a otro Dios. Amén. Es que Él no le da su gloria a otro Dios. Y que mira que Dios es uno. Amén. Es que nosotros somos monoteístas. Nosotros creemos que es un solo Dios. Demuéstrame que no hay pluralidad en Dios. Eso es otra cosa. Pero que Dios es uno, ¿para qué se gastan en eso? Yo creo que Dios es uno. Somos trinitarios porque Dios es uno. No somos triteístas, trinitarios. Unidad en la Trinidad. O Trinidad en unidad. Entonces nosotros somos monoteístas. De hecho, el texto, la palabra que se utiliza en Deuteronomio 6:4 para hablar de que Dios es uno, curiosamente significa una unidad compuesta. Una unidad compuesta. Y la otra aparición muy interesante que tiene esa palabrita es Génesis capítulo 2 versículo 24, cuando hablando del matrimonio dice, y los dos serán una carne. En el matrimonio hay una unidad compuesta por un hombre y por una mujer. Es que en Deuteronomio 6:4 no se está discutiendo la Trinidad. En Deuteronomio 6:4 se nos está diciendo, como Dios es uno, tú deberías dejar de estar dividido. Tú eres el que debes dejar de estar con varios dioses, adorando a Baal, adorando a Astoreda, adorando al otro. Tú tienes un solo Dios. Todo tu amor debe estar hacia ese único Dios. Pero cuando tu Dios es el dinero, aunque no vas a decir que es tu Dios, no puedes amar a Dios. Porque tú te rindes al dinero. Cuando tu Dios es el trabajo, no puedes amar a Dios, porque tú te tienes que dividir entre Dios y tu trabajo. Cuando tu Dios es una persona, tu esposo, tu esposa, tú no puedes amar a Dios porque tú tienes dos dioses.
Entonces eso es lo que quiere aquí el Señor. Entiende en primer lugar que hay un solo Dios sobre todas las cosas. Si tú no entiendes que solo hay un Dios sobre todas las cosas, tú no puedes amar a Dios. Todo el mundo dice que ama a Dios. Sal ahí afuera y pregunta a ver quién aborrece a Dios. Nadie, todos aman a Dios. A su Dios dentro de un montón de dioses. El Dios sexualidad, el Dios festivales, el Dios borracheras, el Dios trabajo, el Dios esposa, el Dios etcétera. Y ahí, como los atenienses, al Dios no conocido. No. A menos que entendamos que solo hay un Dios, jamás lo vamos a poder amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, etcétera. Pero yendo entonces ahora sí al versículo 30, nos dice el Señor, después de que tienes en claro que Dios es uno, entonces, ahora sí, amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El Señor Jesucristo aquí no está pretendiendo hacer un desglose del ser. No, hay una cosa que es corazón, hay una cosa que es alma, hay una cosa que es mente, hay una cosa que es fuerzas y por favor dedícale a cada uno su respectivo. No. Lo que el Señor está haciendo es, ama al Señor con todas tus facultades. Todo lo que tú tengas que ame a Dios. No está pretendiendo el Señor hacer un desglose de cómo debes amar con el corazón, etcétera. No. Es como si pudiéramos traducir esto como si el Señor dijera, ámalo con tu boca, ámalo con tus oídos, ámalo con tu lengua, ámalo con tus ojos, ámalo con tus manos, ámalo con tus pies, ámalo con todo lo que tú tengas. Ámalo con lo que estudiaste, ámalo con lo que trabajas, ámalo con todo. Todo lo que tú tengas que ame al Señor. Esa es la idea. Sin embargo, podemos osar y tratar de hacer algunas precisiones de estas palabras que inspiradas por el Espíritu Santo están en el texto. El corazón es el centro de la vida misma. En las Escrituras cuando se habla de corazón se habla de toda tu vida. Tú eres tu corazón. Con lo cual entonces diríamos, ámalo con todo de ti. Que si te tocó entregar tu vida, la entregaste. Que amar a Dios implica que yo deje de ser lo que yo soy. Déjalo. Es todo tu corazón. Cuando dice con toda tu alma, pudiéramos verlo como las emociones. En el alma es donde están las emociones. Tú no sientes en tu piel, tú no sientes en el hígado. No, tú sientes en algo que hay allá adentro, que se llama alma. Con todas tus emociones, todas tus pasiones, que el Señor de verdad te inflama, que tú estás deleitándote en Él. Él es tu goce, Él es lo que te motiva. Así. Con toda tu mente. En la Shema original solamente se habla de corazón, alma y fuerzas, no mente. Aquí se agregó mente, tal vez porque ya hay una influencia más griega y por tratar de desglosar más el asunto de que en el alma no solamente están las emociones, sino que en el alma está la razón. Pues nosotros pensamos el cerebro, pero pues el cerebro en sí mismo no razona, es una cosa por allá que se llama alma, que es la que razona. Toda tu mente para el Señor. Tú te esfuerzas por estudiar las Escrituras para amar al Señor. Tú te esfuerzas por meditar en las enseñanzas para amar mejor al Señor. Tú quieres conocer más al Señor para amarlo más. Porque algunas personas no aman bien al Señor porque no entienden a Dios. Lo único que se saben de Dios es que Él es amor. Ya, no saben más. Y por eso, porque, malentendieron. De hecho, el amor... Entonces no adoran a Dios en los domingos porque Dios es amor, Él me perdona, Él no pasa nada. Pecan, Dios me ama, no le importa. Él me acepta tal cual como soy porque Él es amor. Sí, pero es que Dios también es justo, Dios también es soberano, es poderoso, es santo, es omnisciente, etcétera, etcétera. Como no saben más de Dios, por eso no pueden amar a Dios. Ama con toda tu mente. Toca esforzarse por conocer a Dios, para amarlo mejor. Y con todas tus fuerzas. Hay que madrugar para venir a la iglesia. Hay que caminar para llegar a la iglesia. Hay que sufrir, luchar contra el pecado, hermano. Cuando uno lucha contra el pecado, hay veces que hasta tiemblas. Te jala el pecado.
Tal vez tendrás que sufrir algunas aflicciones si decides no pecar. Tus recursos económicos son para el reino del Señor. Todas tus fuerzas para amar al Señor. O sea, otra vez, hermanos, otra vez. Todo tú que ame a Dios. Todo tú debe amar al Señor. Pero noten una palabrita que se insistió una y otra vez, cada vez que el Señor mencionaba las distintas facultades. No dijo, ama al Señor con tu alma, tus fuerzas, tu mente, ¿no es cierto? Sino con toda. Con lo cual nos habla de integridad. A ver, si tú amaras al Señor con tu alma solamente, pues sí, Dios me emociona, pero también me emociona, incluso más que Dios, otras cosas. Sí, pastor, yo amo a Dios con mis fuerzas. Yo los domingos sí es que me esfuerzo. Entre semana la verdad es que me da mucha pereza madrugar a hacer un devocional. Eso es amar a Dios con tus fuerzas. Una parte de tus fuerzas. No. El Señor no quiere una parte de ti. El Señor quiere todo de ti. Todo de ti. Todo lo que tú eres, el Señor lo quiere para que lo ames a Él. Todo tu ser, amado, todo tu ser tiene que amar al Señor. En último lugar, el segundo gran mandamiento, el Señor nos enseñó que el segundo gran mandamiento es amar al prójimo como a nosotros mismos. Una cita de Levítico 19:18. Cabe mencionar que en la ley no estaban estos dos mandamientos juntos. Solamente el Señor es el que los pega en un solo mandamiento para resumir toda la ley. ¿Qué le preguntó el escriba al Señor? ¿Cuáles son los más grandes mandamientos? ¿Cierto que no? Le preguntó cuál es el primer mandamiento. ¿Por qué el Señor respondió el segundo? Hermanos, porque tú no puedes amar a Dios y dejar de amar al prójimo. El Señor Jesucristo amplió la respuesta para que entendamos que cuando amas a Dios debe resultar en amor al prójimo. Si no hay amor al prójimo, no cumples el primer mandamiento. Olvídate, yo sí amo a Dios, este montón de gente hipócrita, yo no me lo soporto. No amas a Dios. El Señor no respondió solo el primer mandamiento, sino que agregó el segundo para que nos quede muy claro que cuando amas a Dios, amas también al prójimo. Escucha las palabras del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, punto, ya. No, que pastor, que no, mentiroso, dice Juan. No, pero es que mentiroso. Si amas a Dios, amas al prójimo. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermanos, a ver, reconozcamos algo. Nosotros estamos en un plano físico. Nuestro reto no es entender que estamos en un mundo físico. Nuestro reto es entender que hay asuntos espirituales, ¿cierto? Se nos tiene que decir, por fe andamos, no por vista, porque es que es fácil andar por vista. Entonces, en ese orden de ideas, pues es fácil amar al que veo. Pues es fácil actuar a una persona que estoy viendo, pero a Dios, que es invisible, que no lo vemos, que es por fe, pues es más difícil. Entonces, si no puedes hacer lo fácil, no puedes hacer lo difícil. Si no amas al que ves, entonces, ¿cómo vas a decir que tú amas al que no ves? Si eso requiere más espiritualidad. Eso requiere más esfuerzo, más mente, más alma, más corazón. Entonces el Señor incluyó este segundo mandamiento para que no perdamos de vista la relación. Amas a Dios, amas al prójimo. Es todo el paquete. No es uno de dos, es todo. Amas a Dios y amas al prójimo. ¿Cuántos mandamientos entonces son? 2. ¿O son 3? Son 2, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hay algunos por ahí que dicen,
Mira que dice la Biblia, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces tú primero tienes que amarte a ti para que después puedas amar al prójimo. Entonces ya se me lo volvieron 3 mandamientos. Primer mandamiento, ama a Dios. Segundo mandamiento, ámate a ti. Tercer mandamiento, ama al prójimo. No, 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 no. Son 2, no 3. Pero pastores, que ahí dice, ámalo como a ti mismo. Primero me tengo que amar para poder amar a mi prójimo. Si yo no me amo a mí, yo no puedo amar a mi prójimo. Mentira de mentiras. Es que tú te amas demasiado. Tú eres el estandarte de amor propio. Si tú amaras a los demás como te amas a ti, ¡wow! ¿Para qué cielo? Serías la persona más hermosa, más linda. Todo el mundo querría andar contigo. Si de la misma medida que te amas a ti, amaras a los demás. No es que ya te amas, pastor, pero es que mira, es que yo lloro mucho. No, es que lloras mucho porque te amas demasiado. No, es que yo soy pobrecito, mire que yo me corto, que yo no me amo. No, es que te amas tanto que por eso haces eso. Nos amamos demasiado, hermanos. El Señor no nos está pidiendo que nos amemos, no, es que el Señor dice, es que se aman tanto que ojalá si ames a los demás. Si tú amaras a los demás como te amas a ti, cumples perfectamente este mandamiento. Mira, por comportamiento humano, es imposible que una persona se suicide a menos que pueda. Es imposible que una persona se suicide si no puede evitar su suicidio. Nadie se puede suicidar metiéndose en una tina. No voy a suicidarme ahogado. No, tu instinto natural sale del agua. Eso es instinto, tú te amas. El que saltó de un 10º piso, si pudiera hacer algo para no darse el golpe, lo hace. En ese momento está mirando qué hace. El que se tomó las pastillas, incluso su cuerpo naturalmente vomita porque necesita expulsar eso que le está haciendo daño. Eso es instintivo, eso es biología. Nos amamos demasiado. Entonces, si como te amas a ti, amaras al otro, cumples el mandamiento. Porque nos amamos demasiado. Entonces no son 3, son solamente 2. Más bien se asume que nos amamos demasiado y por eso, así, con esa medida, se nos está pidiendo que amemos al prójimo. Esos son los 2 grandes mandamientos. Terminemos viendo la réplica del escriba y la réplica del Señor. Versículo 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, con verdad has dicho que Dios es uno y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Básicamente el escriba repitió lo que el Señor dijo, no es necesario que lo volvamos a explicar. Solo que el escriba nos inquieta bastante porque le vemos unas palabras muy favorables hacia el Señor. Mateo nos decía que él vino con la actitud de tentar al Señor, aunque Marcos no lo menciona. Pareciera ser que el hombre fue impactado por la enseñanza del Señor. A tal punto que el Señor en efecto lo reconoce. Versículo 34. Entonces Jesús, viendo que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Ya abordó esto, solo quiero hacer ver que el Señor reconoció que su respuesta es positiva. ¿Qué pasó? No sé, tal vez, en medio de tanta contienda, el Señor Jesucristo ganó uno. Le llegaron los miembros del Sanedrín, fariseos, herodianos, saduceos, otra vez fariseos, y el Señor se ganó uno. Podemos pensar así, me gusta pensar así. Le ganó el corazón a este hombre. Hubo uno que empezó a decir: venga, estoy como que del lado contrario. Ya tiene una actitud positiva hacia el Señor. Este hombre reconoce otra vez el punto de la primacía de algunos mandamientos. Solamente quiero enfatizar cuando él dice: más que todos los holocaustos y sacrificios. Era un conocedor de la ley y parece ser que
hablando con el Señor, entendió aún mejor. Ustedes recordarán, ese pasaje nos trae a la memoria, primer libro de Samuel 15:22, cuando Saúl ofreció aquel holocausto por no querer esperar a que Samuel llegara. Venga, sacrifiquemos y vamos rápido a la batalla. Y cuando Samuel llega, le dice: ¿se complace Jehová tanto con los holocaustos y sacrificios como en el obedecer a la voz de Jehová? He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. ¿Mandó el Señor a hacer sacrificios? Sí. Pero ¿qué pasaba? Que se concentraron en el rito y olvidaron lo espiritual. Esto o aquello, no. Esto y aquello. Mi amado hermano, tú puedes errar cuando haces los mandamientos de Dios, pero dejas alguna parte. Vienes a la iglesia porque hay que ir a la iglesia, pero yo ni voy a adorar, yo ni voy a saludar, yo ni voy a cantar, yo voy a estar revisando el celular. Amén, me voy. No, eso es poner primero los holocaustos, los sacrificios, que a Dios, que la adoración a Dios. Es esto y aquello. Porque en las palabras del Señor, ahora sí abordando las palabras del Señor, le dijo: no estáis lejos del reino de Dios. ¿Por qué no estaba dentro? ¿Por qué solo está lejos? Bueno, la verdad es que esto implica mucho. Por un lado, que hay conocimientos, hay verdades que en la medida que las asimilamos, nos acercan al reino de Dios. En otras palabras, no es lo mismo el indígena que el hijo del cristiano que viene aquí a la iglesia todos los domingos pero no se ha bautizado. No es lo mismo. Diríamos que el hijo del cristiano que está en esta iglesia está más cerca del reino de Dios que el indígena. O sea, sí sirve el conocimiento de Dios, sí sirve. Eso es una motivación para la labor que los padres hacemos. Nosotros les enseñamos a nuestros hijos y pues no es que uno crea que ya son cristianos, pero ellos no logran articular todo, pero eso sirve. Estamos echando la semilla, de ahí dará fruto. Sirve el conocimiento de Dios. Es mejor saber de Dios que no saber. Pero, no es lo mismo que estar dentro del reino de Dios. Él está cerca, no dentro. ¿Por qué cerca y no dentro? Porque entiende que hay que amar a Dios, porque entiende que hay que amar al prójimo, pero tiene a Dios enfrente y no lo está amando con todo su corazón. Porque este escriba no está entendiendo todavía que parado enfrente de él no tiene un hombre común y corriente. No tiene un simple maestro, tiene a Dios, a quien debe amar con todo su corazón, a quien debe pasar de la teoría a la práctica y amar a Cristo Jesús y entregarle toda su vida, y poniendo solo su fe en Cristo Jesús, tener amplia entrada al reino de Dios. Si tú tratas de amar a Dios pero no amas a Cristo, no tienes nunca acceso al reino de Dios. Por eso los queridos judíos, muy lindos y todo, pero no aman a Cristo. Muy conocedores de la Torá, pero no aman a Cristo. Y si no aman a Cristo, no pueden tener entrada al reino de los cielos. Muy lindos los testigos de Jehová, caminando por ahí, tocando puertas, parados desde las 6 de la mañana, amando a Dios con todas sus fuerzas. Pero no aman a Cristo. No aman a nadie. Están por fuera del reino de Dios. Solo el que ama a Dios, Cristo Jesús, tiene la entrada al reino del Señor. Termina nuestro pasaje diciendo: y ya nadie osaba preguntarle. Hasta aquí llegaron. Permítame un poquitico de informalidad. Sopa y seco les dio el Señor a todos. Ya. Este es el maestro de maestros. Dejemos de perder el tiempo. La próxima ocasión vamos a ver, el Señor dice: bueno, vengan. Ahora soy yo. Ahora soy yo el que voy a preguntar. Y veremos cómo el Señor hasta ahí les llegó. No pudieron hacer más. El Señor los ha estado atendiendo. Luego va a ser el Señor el que pregunta. Ya no el que responde, el que pregunta. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima ocasión.
Todos aquí hoy deben salir de este lugar dispuestos a obedecer estos dos mandamientos. Tú tienes que salir hoy de aquí a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas sus fuerzas. Eso tienes que hacer hoy porque es el mandamiento de Dios. Dios te manda a que con todo lo que tú eres, todo lo que tienes, lo ames a Él, que te entregues completamente a Él sacrificialmente para obrar y hacer todo lo que Él te manda. Eso es orden del Señor. Pastor, pero es que no, eso no tiene cláusula. No, que espérame un poquito, no. Eso no tiene cláusula de excepción. Eso lo tienes que obedecer desde hoy. Y tienes que salir hoy porque Dios lo manda a amar a tu prójimo como a ti mismo. Mi amado hermano, mi amada hermana o amigo, si tú sales de aquí a simplemente decir, wow, qué lindo sermón, pero a no amar, me hiciste perder el tiempo. Me hiciste perder el tiempo. Tú hubieses visto mejor una película de Netflix, te servía. Yo no soy para entretener. Soy para decirte lo que es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que ames a Dios y que ames a tu prójimo. Este sermón te tiene que llevar a hacer eso. Tienes que salir de aquí a amar a Dios y amar a tu prójimo. Creyentes y no creyentes, bautizados, no bautizados, miembros, no miembros, hombres, mujeres. Todos tienen que salir de aquí a obedecer toda la ley de Dios. Facilito. Imagínate los 613 cuánto nos hubiese durado el sermón. No, facilito, 2. Facilito, 1. Ama. Sal de aquí a amar a Dios, sal de aquí a amar al prójimo con todo, porque es mandamiento del Señor. Y ojo a esta, síganme aquí. Si estos son los más grandes mandamientos, pregunta, ¿cuáles son los más grandes pecados? Deja de estar viendo al homosexual. Deja de estar viendo al adúltero. Deja de estar viendo a Garavito, a Hitler, al asesino. Si los dos más grandes mandamientos son amar a Dios y amar al prójimo, son los dos más grandes pecados no hacerlo. Así que, mi querido amigo, si te sentías muy bien, porque tú no eres un homosexual, tú no eres un adúltero, tú no eres un fornicario, más, mira, estás en la iglesia, te tengo la mala noticia de que eres el más grande pecador, porque no amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Eres la persona más impía que hay en el mundo, porque no cumples esos dos mandamientos y no los cumples. Yo no los cumplo. Nadie los cumple. ¿Quién puede amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas? Nadie. Eso solo lo hizo uno, Cristo Jesús. Y es en esa obediencia a Cristo que tú te tienes que amparar. Porque ya que no puedes obedecer esos mandamientos, eres un gran pecador, necesitas un gran Salvador. Alguien que sí haya cumplido esos mandamientos, y ese alguien es Cristo Jesús. Tienes que venir a Cristo Jesús y decirle, por favor, ayúdame a amar a Dios. Dame ese amor que tú le diste, ponlo en mi cuenta. No puedo amar ni a mi madre. Dame ese amor que tú diste al prójimo, ponlo en mi cuenta que yo no puedo. Porque si Dios mira mi amor, me manda al infierno. Pon en mi cuenta tu amor. Por medio de la fe confía solo en la obediencia de Cristo Jesús, y Dios te ve como la persona que lo ha amado perfectamente. No por ti, sino por Cristo. Dios te mira como el más justo del mundo. En Cristo Jesús Dios dice, esta persona obedece perfectamente toda la ley. Míralo. Me ama con todo su corazón, con toda tu alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y ama a su prójimo como a sí mismo. Es mi hijo. Le voy a dar la gloria del cielo. Porque nos ve en Cristo Jesús. Cuando reconociendo que inquebrantamos toda la ley,
Nos refugiamos en aquel que cumplió la ley por nosotros. Amén. Pero por supuesto, amados hermanos, iglesia del Señor, eso no nos exime, ustedes lo entienden, de que hoy tenemos que salir a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Y al prójimo como a ti mismo. Descansamos en Cristo, en que no podemos hacerlo perfectamente, pero Cristo no nos quitó el mandamiento. Cristo dijo, si me amas, guardas mis mandamientos. No perfectamente, pero sí sinceramente. Mi amado, piensa ahí en tu vida diaria que el Señor quiere que lo ames y que ames a tu prójimo. Y te ha dado su Espíritu Santo para capacitarte para amar. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Cristo lo hizo por ti y el Espíritu Santo te ayuda a hacerlo. ¿Qué más quieres? Tienes todas las de ganar para amar a Dios y para amar al prójimo. Amén. Vamos a orar. Alabado sea tu nombre, Señor. Y gloria sea por habernos hablado ahora. Y te quiero dar gracias, Dios, porque eres muy bueno. Señor, tenemos una Biblia muy grande. Una Biblia con 39 libros en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Una Biblia que leerla en un año es una labor compleja. ¿A qué hora sabemos todo lo que hay que hacer, Señor? Pero hoy nos has puesto las cosas muy sencillas. Gracias. En que solo tenemos que obedecer algo, amar. Gracias por hacernos lo más sencillo, Señor. Gracias por ser bueno. Te pedimos que por favor esta palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, pueda ser moldeada en nuestras vidas. Y que podamos empezar, Señor, a amarte a ti y amar a nuestro prójimo de tal manera como tú lo mandas. Gracias, Dios, te quiero dar gracias por esta palabra. A ti sea la gloria, Señor, en esta tu iglesia. Amén.